Buenos días, mi nombre es Gustavo y de los temas que han salido en el sorteo he decidido desarrollar el tema número 25. Se titula La coeducación e igualdad de los sexos en el contexto escolar y en la actividad de educación física. Estereotipos y actitudes sexistas en la educación física. Intervención educativa. En primer lugar, paso a desarrollar una breve introducción de dicho tema. A lo largo de la historia, el acceso a la educación ha sido diferente para hombres y mujeres. En un principio, la enseñanza de la mujer estaba orientada a cumplir con el papel de esposa y madre. Por este motivo, se plantean currículos diferentes para ambos sexos, en relación con las diferentes funciones sociales que asumían unas y otros. Posteriormente, y debido a la lucha por la igualdad entre las personas, se plantea una educación idéntica para ambos sexos. Es el comienzo de la escuela mixta. En España, concretamente, a partir de la Ley General de Educación de 1970, se establece la posibilidad de la escuela mixta y se regula como obligatoria en los centros públicos y privados concertados a partir de la aplicación de la LODE. Este cambio se hace incorporando a las niñas al modelo de currículo masculino, por lo que dicho cambio desfavorece a las niñas, al no tenerse en cuenta sus intereses, necesidades y expectativas. En la actualidad, se ve en la sociedad una diferencia de estatus entre hombres y mujeres, en la que los valores y funciones masculinos gozan de mayor prestigio social. En la escuela hemos de crear un clima que permita el desarrollo integral de las personas, hombres y mujeres, y que genere una situación de verdadero respeto a la diversidad. Por lo que hay que desterrar que la competitividad, la iniciativa, el valor sean valores masculinos y, por contra, la afectividad, la sensibilidad y la intuición sean valores femeninos. Y que ambos sexos puedan desarrollar todos los valores anteriores independientemente de si sean hombres o mujeres. La LOCSE, en su artículo 2, recoge como principio del sistema educativo la efectiva igualdad de derechos entre sexos, el rechazo a todo tipo de discriminación. Una vez vista esta breve introducción, paso a desarrollar el primer punto del epígrafe. Se refiere a la coeducación e igualdad de los sexos en el contexto escolar y en la educación física. Coeducar es contribuir a que se desarrollen todas las capacidades y aptitudes de las personas, con independencia del sexo al que pertenezcan. La actual situación de igualdad de acceso a la educación no lo garantiza, ya que niños y niñas se incorporan al proceso educativo con actitudes, experiencias e intereses estereotipados, debido a que el entorno en el que se han desenvuelto desde su nacimiento les ha dado mensajes distintos a unas y a otros. Desde la escuela se deberán desmontar prejuicios y creencias, ya que si no, corremos el riesgo de que permanezcan a lo largo de todo el proceso educativo y posteriormente en la vida adulta. El modelo educativo ofrecido hasta ahora responde o da mayor importancia a aptitudes, valores y cualidades atribuidos al género masculino, relegando a un segundo plano o anulando aspectos y contenidos considerados como femeninos. En el ámbito de la educación física nos encontramos con una situación doblemente problemática. Por un lado, las alumnas se incorporan con intereses, motivaciones y experiencias motrices distintas a las de los niños. Y por otro lado, el currículo de la materia que comúnmente se ofrece no responde a sus necesidades y expectativas. Nos referimos a las niñas. Aspectos como la diferente participación de las mujeres en actividades físico-deportivas, en referencia a federaciones, patronatos municipales, deporte universitario, deporte escolar, etc., así como en el terreno profesional de la educación física, referido a las licenciadas en educación física o a las maestras especialistas, nos hacen cuestionarnos las causas que contribuyen a esta realidad. Vamos a analizar a continuación una serie de agentes que actúan en nuestra sociedad y que contribuyen a una situación de desigualdad, dando un tratamiento estereotipado y sexista del rol desempeñado por las niñas y las mujeres. El primero de estos agentes es la familia. Se hace una diferente distribución de roles en función del sexo, y donde se ofrece al niño y a la niña diferentes modelos de identificación. Por ejemplo, la madre friega, plancha, hace la comida, etc. Y el padre lee el periódico, ve la televisión tumbado, etc. Se les inculca
convencionalismos en cuanto a juegos, juguetes, vestimenta, etc. Como consecuencia, los niños desarrollan juegos más activos, con mayor ocupación del espacio y asumiendo más iniciativas y riesgos, mientras que las niñas optan por actividades más sedentarias, en espacios más reducidos y relativas al hogar y a la maternidad. También el aspecto estético condiciona la práctica físico-deportiva de las niñas y mujeres, orientando su actividad ya desde edades tempranas hacia aquellos ejercicios que mantengan su imagen frágil y delicada, huyendo de actividades que sean consideradas como masculinas. El segundo de los agentes son los medios de comunicación, que son uno de los mayores responsables a la hora de perpetuar el estereotipo del deporte como ámbito eminentemente masculino. Por ejemplo, la cantidad de tiempo dedicado al deporte practicado por mujeres en la prensa, la radio y la televisión es mínima, y también la utilización estereotipada del cuerpo de la mujer en relación con la actividad física, como es el caso de las cheerleaders. Esto hará que sean los chicos quienes participen más en actividades físicas de todo tipo, ya que esta actitud está más reforzada socialmente. Y un tercer y último agente será el propio ámbito educativo. Actualmente, los programas de educación física ya no establecen una educación física para niñas y otra diferente para niños, pero esto no garantiza que existan las mismas oportunidades educativas para unas y otros. Nuestro entorno cultural identifica determinadas cualidades y actividades físicas a cada sexo. Así, por ejemplo, la fuerza para los chicos y la expresión para las chicas. Pero curiosamente han sido aquellas cualidades, actividades y modelos vinculados al sexo masculino las que han tenido mayor peso en el currículo de educación física, por lo que no es de extrañar la falta de motivación de las niñas. Teniendo en cuenta que el cuerpo y el movimiento son ejes fundamentales del trabajo en el área de educación física, resulta evidente que las diferencias biológicas y culturales femeninas y masculinas estarán presentes a lo largo de todo el proceso. En cuanto al currículo oficial, el nuevo diseño establece objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas y para la evaluación que ofrecen grandes posibilidades para un tratamiento coeducativo de la educación física. Pero será a través de aspectos como el comportamiento del profesorado, la organización de la clase, la utilización del material de niños y niñas y la utilización del espacio donde se determinará si hacemos una enseñanza realmente coeducativa, es decir, dentro del currículo oculto. Pasamos a desarrollar uno de los siguientes puntos del epígrafe, que se refiere a los estereotipos y actitudes sexistas en la educación física y a las pautas de intervención educativa. Por todo lo visto anteriormente, sabemos que para conseguir una igualdad de oportunidades no es suficiente la enseñanza mixta en educación física y los campos del deporte, y será necesario diseñar una serie de estrategias que neutralicen actitudes y prácticas pedagógicas discriminatorias. Veamos una serie de pasos. Un primer paso puede ser el análisis de algunos elementos presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que pueden incidir en un planteamiento coeducativo. Así, por ejemplo, incidiremos en los contenidos, la ocupación del espacio, las agrupaciones, la utilización del material, procedimientos de evaluación, expectativas del profesorado, interacciones, expectativas del alumnado, etc. Vamos a desarrollarlos más en profundidad a continuación. En cuanto a los contenidos que seleccionamos, si queremos propiciar la participación de los alumnos en las actividades físicas, la selección de contenidos deberá priorizar aquellos que más contribuyan a integrar a las chicas y los chicos, y dar un tratamiento diferente a los contenidos atribuidos a un determinado género. La atribución de contenidos expresivos y estéticos para las niñas y contenidos de rendimiento y habilidad para los niños propiciaba un rechazo de los mismos por parte del otro sexo, por lo que procuraremos la selección de contenidos que permitan un punto de encuentro, es decir, actividades que integren a niños y a niñas en situaciones de igualdad, tanto de interés como de posibilidades iniciales, de liderazgo, etc. Dentro de la enseñanza de los deportes, la podemos plantear evitando situaciones de discriminación y propiciando la participación de todos y todas realizando las adaptaciones necesarias, por ejemplo, modificación de reglas, creación de equipos mixtos,
favorecer tareas de dirección o responsabilidad a las alumnas, etc. Y dando a conocer aquellas modalidades deportivas consideradas hasta hace poco masculinas y hoy practicadas por mujeres. A través del deporte contribuimos al logro de los objetivos educativos, al desarrollo de hábitos y actitudes positivas, a la autosuperación, al desarrollo de las capacidades físicas y coordinativas, etc., por lo que debe formar parte del currículo escolar, no excluyendo del mismo, por supuesto, a las niñas. Un segundo punto en el que debemos fijar nuestro interés es la ocupación del espacio de alumnos y alumnas. Todos los aspectos organizativos, tanto del espacio y material como del grupo clase, tienen en educación física unas características muy especiales, ya que las sesiones se desarrollan en espacios más amplios. La movilidad de los alumnos en ese espacio, el material que se utiliza, la agrupación en el desarrollo de las distintas tareas, etc., y han de ser tenidos en cuenta. La observación de los alumnos en los tiempos de recreo pone de manifiesto una o diferente utilización del espacio, por unos y otras. Generalmente, los espacios centrales y deportivos son utilizados por los chicos, y los espacios más reservados o marginales por las chicas. Existe la tendencia de que esta situación se trasvase a las sesiones, por lo que trataremos de compensar esta tendencia designando los espacios a utilizar por cada grupo de trabajo. Un tercer punto será las agrupaciones del alumnado. Los grupos de clase generalmente se realizan en función de la libre elección de los alumnos y alumnas, del nivel de habilidad, etc., pero debemos intervenir en el caso de que se formen grupos segregados por sexo, ya que de manera espontánea los alumnos y alumnas tienden a agruparse por sexos. El profesor tendrá en cuenta que los tiempos de participación en clase de alumnos y alumnas sean igualitarios. Un cuarto aspecto será la utilización del material. En ocasiones, el material es atribuido a uno u otro sexo debido a su color, forma, deporte en el que se utiliza, etc. Por ello, facilitaremos que chicos y chicas utilicen materiales variados. Introduciremos materiales no convencionales, es decir, no estereotipados, y propondremos el uso no convencional del material estereotipado. Si utilizamos materiales audiovisuales, por ejemplo el vídeo, tendremos en cuenta que los ejemplos que reproduzcan sean protagonizados por hombres y por mujeres en similar proporción, para que así las niñas tengan también referencias de mujeres practicando cualquier tipo de deporte o actividad física, tratando así de compensar la presión ejercida por los medios de comunicación, que se centran fundamentalmente en las actividades o deportes realizados por hombres. En quinto lugar, nos centraremos también en los procedimientos de evaluación planteados. La evaluación ha de hacerse respecto a los logros personales, y no de acuerdo a una norma o marca prefijada de antemano, ya que un planteamiento cuantitativo en educación física puede convertirse en una evaluación discriminatoria, sobre todo si se hace en términos de rendimiento, ya que los alumnos y las alumnas parten de situaciones diferentes. Igualmente, una evaluación respecto a normas preestablecidas es negativa para la autovaloración y motivación futura de las alumnas hacia la actividad física. Por ello, y según el actual currículo, no busca el logro de objetivos operativos, sino el desarrollo de capacidades. Instrumentos de evaluación como el cuaderno de observación, registros de sesiones, anecdotarios, etc., serán especialmente útiles para la valoración del trabajo desarrollado respecto a diferentes contenidos, ya sean conceptuales, procedimentales o actitudinales. De los 5 bloques de contenidos, conviene tener presentes a la hora de evaluar aquellos referidos a actitudes, valores y normas, como por ejemplo los siguientes. Valoración y aceptación de su propia realidad corporal, de sus posibilidades y limitaciones. Actitud de respeto hacia el propio cuerpo y su desarrollo. Participación en actividades diversas, aceptando la existencia de diferentes niveles de destreza. Participación en diferentes tipos de juegos, considerando su valor funcional o recreativo, y superando los estereotipos. En sexto lugar, otro punto a tener en cuenta son las expectativas que el profesorado tiene respecto a los logros de los alumnos y alumnas, que incidirán en que unos y otras estén más o menos motivados, por lo que pueden tener un rendimiento desigual
en función de lo que esperemos de ambos. También debemos preocuparnos de las interacciones del profesorado con los alumnos y alumnas, para motivar, reforzar, corregir, etc., y tanto de aspecto gestual como verbal. Es importante el carácter, el contexto y el momento elegido para dicha interacción. Estas interacciones vendrán determinadas por la pertenencia del profesorado a uno u otro sexo, así como por sus experiencias profesionales y su opinión respecto a lo que debe ser una buena alumna y un buen alumno. Y por último, también debemos tener en cuenta las expectativas del alumno respecto a sí mismos y a sus compañeros. Hemos de tener en cuenta el diferente proceso de socialización de unas y otros, y cómo ello ha conformado una posición bien distinta para ambos sexos respecto a la educación física. No podemos olvidar asimismo las experiencias previas del alumnado, tanto referidas a su repertorio o bagaje motor, como a las informaciones y modelos sociales que ha recibido en la familia, en el entorno educativo y de los medios de comunicación. Por tanto, una de las acciones prioritarias era encaminada a desmontar prejuicios del alumnado en relación al cuerpo y a sus posibilidades de movimiento. También proporcionaremos modelos de práctica físico-deportiva que rompan lo ofrecido por la prensa, la publicidad, la televisión, etc. Y todo ello para formar una actitud más crítica y reflexiva respecto a los estereotipos sociales. Todos estos aspectos, junto con otros que seguramente podrán añadirse, han de ser tenidos en cuenta en la construcción de un modelo de educación física. En conclusión, propondremos actividades que tiendan a compensar e integrar en procesos de aprendizaje conjuntos a alumnos y alumnas, así como situaciones que contribuyan a cuestionar los prejuicios existentes y a constituir una visión libre de la realidad. Y con esto doy por concluido mi exposición del tema 25.